Bienvenidos también a todos los que a través de Facebook se unen. Un saludito a Marta, a Claudia, a Walter. ¿Estás nostálgica, Claudia? No, nada de nostalgias, nada de nostalgias. Ya van a ver que vamos a tener otros momentos también para encontrarnos. Vamos a tratar de ajustar un poquito el cronograma porque si bien no vamos a parar aquí pues con el curso de Corpus Paulino, la idea es que aprovechemos un poquito de diciembre para vivir Adviento con todo el fervor, con todo el sentido, y es posible que tengamos también una serie de encuentros, así como estos de los jueves, para aprovechar la riqueza del Adviento desde la Sagrada Escritura. Entonces, nuevamente un saludo, Claudia, Walter, Mari, María, Pedro. Eh, Estamos muy bien, ya llevamos aquí 11 estudiantes en Facebook, aquí estamos 5 en, aquí por Zoom, así que ya vamos completando el quórum de nuestro curso. Recuerden que de todas maneras estas clases quedan grabadas aquí en el Facebook y también nosotros semanalmente les estamos enviando el link de la grabación de la clase que queda alojada en el canal de YouTube para que ustedes vuelvan a verla, la compartan con sus conocidos, sus amigos. José Joaquín desde Arboletes, buenas tardes. Qué rico que ya estés en línea. Entonces, como les venía diciendo, Carmen, buenas tardes, bienvenida. Como les venía diciendo, esta es la última clase de esta aproximación inicial al Corpus Paulino, en donde hacemos el abordaje por las cartas de, digámoslo así, según la crítica bíblica, de mayor certeza de que sean de autenticidad paulina. Y sabemos que el auténticamente Paulinas debemos leerlo también con pinzas, en cuanto que sabemos que tal cual escribió la carta Pablo no nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? Porque ha pasado por un proceso de recopilación, de copia incluso, ¿cierto? Porque los textos que nosotros tenemos no son la única copia que hubo de ese texto, sino que tenemos copias de copias de copias. Entonces, cuando decimos nosotros que hemos estudiado las cartas de autoría paulina, estamos diciendo aquellas en las que Pablo, ¿cierto? Participó evidentemente como autor, algunas las escribió de su puño y letra, otras él las dictó, ¿cierto? A sus secretarios, a sus compañeros de misión y eh, digamos que de esta manera es que hablamos, ¿no? De la autoría paulina. Ya hemos dicho que las cartas fueron escritas de forma colegiada, es decir, en grupo de misioneros, y eso es algo muy lindo. Así que en esta primera fase del curso hemos analizado esas cartas. Nos faltaría, digámoslo así, la carta Filemón, pero es una carta muy breve. Es apenas una sola paginita. ¿Cómo será de breve que no tiene división entre capítulos? Porque es solamente un texto, es una carta personal de Pablo en la que él escribe a un amigo que tiene en el Asia Menor, y resulta que este amigo es un amigo muy importante, ¿cierto? Y es un amigo al que se le voló un esclavo, Onésimo. Este esclavo, ¿con quién se voló? Pues con Pablo, para acompañarlo en todas sus correrías misioneras, y resulta que ahora Pablo tiene que devolver a Onésimo, a su amigo, ¿cierto? A Filemón. Así que esta carta de Pablo a Filemón es una carta en la que Pablo le pide que por favor reciba a Onésimo de la mejor manera, porque Onésimo ya ha aceptado la fe, se ha hecho cristiano y los invita a que no se vean en esa relación de amo y esclavo, sino en relación de hermanos, a pesar pues del contexto social en el que están. Resulta que en la época cualquier esclavo que se volara, pues, o que saliera del dominio del señor, ¿cierto? Pues pagaba una penalidad bastante fuerte, incluso la muerte. Así que Pablo, a través de esta carta a Filemón, le pide que sea misericordioso y que acoja a Onésimo. Así que es una carta muy bella, que ustedes incluso la pueden trabajar en sus comunidades para verificar los actos o señales de caridad entre los hermanos. Así que hoy vamos a enfatizar nuestro estudio en la carta a los romanos, y con esto finalizamos todo este bloque
de cartas de autoría paulina y ya explicamos en qué concepto estamos hablando de autoría paulina. Ustedes dirán, ay, ¿qué pasa con Filipenses? Bueno, Filipenses en la crítica actual está siendo un poco discutida. Algunos dicen, sí, esta la escribió Pablo o es de autoría paulina, otros dicen, no, es un poquito posterior, así que está dentro de las cartas discutidas, como lo son Colosenses y Efesios. Bien, entonces digamos en otra oportunidad haremos un estudio de estas cartas que nos faltan, que las llamaremos deuteropaulinas, la Colosenses, Efesios, Segunda de Tesalonicenses, también Filipenses, y estudiaremos también después las tritopaulinas o las cartas pastorales, que son la primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. Bien, entonces, nada, me encanta lo que me comentas, Mari, que compartes la clase con tus compañeros de parroquia, me encanta, porque así hacemos una extensión del Evangelio y ese es el objetivo. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra clase de hoy y para la oración los voy a invitar a que tomemos precisamente un texto de la carta a los Filipenses. Es un texto muy bello. Si ustedes quieren leer la carta a los Filipenses con un enfoque especial, léanlo con el enfoque de aquel papá que hace el testamento espiritual a sus hijos. Lean la carta a los Filipenses desde ese punto de vista, porque la carta a los Filipenses, Pablo le va a hablar a la comunidad de sus amores. Pablo va a querer muchísimo la comunidad de Filipos, porque la comunidad de Filipos es como la comunidad 10. Es una comunidad muy atenta con Pablo, que se esfuerza, así que es la comunidad con la que Pablo abre el corazón. Bien, entonces léansela desde esa perspectiva. Y para nuestra oración los invito a que nos ubiquemos en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses y que leamos de los versículos 7 al 14. 7 al 14. Bien, entonces mientras ustedes buscan la carta a los Filipenses, que está después de la carta a los Efesios, ¿cierto? Entonces capítulo 3, Filipenses 3, versículos 7 al 14. Bien, entonces ya estamos ubicaditos. Entonces, como siempre, vamos a invocar a la Santa Trinidad para que nos acompañe en este estudio, al Espíritu Santo, evidentemente, que nos ilumine y nos asesore en, en este momento de encuentro. Entonces, vamos a iniciar con la bendición del Señor, digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Lo que antes consideré ganancia, lo tengo ahora por pérdida a causa de Cristo. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él perdí todas las cosas, incluso las tengo por basura para ganar a Cristo y encontrarme arraigado en Él, no mediante mi justicia, la que viene de la ley, sino mediante la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe. Pretendo así conocerle a Él, sentir el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, haciéndome semejante a Él en la muerte y tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que lo dé ya por conseguido o que crea que ya soy perfecto. Más bien, continúo mi carrera por ver si puedo alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Por mi parte, hermanos, no creo haberlo conseguido todavía. Sin embargo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
De manera personal, este texto me ha acompañado en muchos momentos de mi vida y me ha ayudado a tomar fuerzas para lanzarme con decisión a las nuevas invitaciones del Señor. Fíjense que Pablo aquí nos regala un testimonio bellísimo y Pablo nos está diciendo que el conocer a Jesús, el estar en Jesús, supera cualquier sueño, supera cualquier anhelo. Incluso estar en Jesús le da un nuevo sentido a aquello que anhelamos, a aquello que queremos. Porque estar en Jesús es estar en la plenitud. Y cuando estamos en la plenitud, absolutamente todo a nuestro alrededor adquiere un significado, un sentido nuevo. Y me encanta esta expresión en la que Pablo va a decir que todo lo pierde por ganar a Jesús. O sea, él es capaz de desprenderse de todo con tal de sentir que tiene a Jesús y que Jesús lo tiene a él. Fíjense esto qué bonito. Y dice, y encontrarme arraigado en él, enraizado en él. Es como si Pablo quisiera decir, Jesús es como mi sustrato, en donde yo hundo mis raíces. O Jesús es como ese tronco vital al que yo me injerto y por él tengo vida. Esa es la figura que nos está tratando de decir Pablo. Y quiere arraigarse en él, fíjense, mediante qué cosa. No mediante mi justicia, la que viene de la ley, sino mediante la justicia que viene por la fe en Cristo, es decir, la que viene de Dios apoyada en la fe. Queridos hermanos, aquí Pablo nos está diciendo, yo me quiero arraigar en Jesús, no por un esfuerzo propio, no porque yo haga muchas cosas buenas para decir yo estoy afincado en Jesús, no. Yo quiero estar arraigado en Jesús por la fe en que Él me rescata y por la fe en que Él es el que me une a Él. ¿Gracias a qué? Gracias al amor de Dios que se ha derramado en nosotros. Así que esta sea como la base de nuestro encuentro hoy, porque hoy en la Carta de los Romanos vamos a profundizar en esto, que no son nuestras obras, no son nuestros esfuerzos los que nos hacen buenos, santos ante Dios. Es la misericordia de Dios la que nos transforma y nos permite enraizarnos en Él. De hecho, estar enraizados en Jesús es una gracia que Dios nos concede, es un regalo. No es algo que nosotros lo compramos o lo forzamos, sino que es algo que nos viene de manera gratuita de parte de Dios, como un don. Y como es don, tenemos que aprender, ¿cierto? A cogerlo y saber aprovecharlo. Así que, de la mano de Dios, que podamos hacer este proceso de arraigarnos en Cristo, no por nuestra fuerza, sino dejándole vía libre a la acción de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, muy bien. Con esta introducción y con este bello testamento, digámoslo así, que nos deja Pablo, vamos a iniciar nuestro estudio de la carta a los romanos, que si ustedes miran en sus Biblias, es la primera carta que aparece en orden. No es la carta primera que se escribió, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la carta a los romanos aparece en primera instancia o digamos que encabezando todo el rollo grande, ¿no? El segmento grande de las cartas paulinas? Parece ser que desde los inicios de la misma tradición escriturística, ¿cierto?, entre las comunidades cristianas, la carta a los romanos gozó de alta reputación. ¿En qué sentido? En que expresaba con fidelidad el pensamiento y la teología de Pablo respecto al significado de la ley, ¿cierto? El significado que tuvo como guía, como ayudante por un momento, pero esa claridad respecto a que Jesús supera la ley, ¿cierto? Y que las obras de la ley no logran nuestra justificación, sino que es el sacrificio de Jesús. Entonces, esta carta es muy clara en ese sentido, porque retoma lo que habíamos visto en la carta a los Gálatas, ¿se acuerdan? De que somos hijos de la libre, no de la esclava, ¿verdad? La alianza de Abraham, todo esto. Pablo retoma estos elementos y los engrandece y los explicita en la carta a los romanos. Entonces esto sirvió muchísimo para las comunidades, ¿cierto? Para tener claros los conceptos, para tener muchísima más clara también su enseñanza frente a los demás
y que recuerden ustedes, a finales, ¿cierto? O en la segunda mitad más bien del siglo I, las comunidades cristianas entran en un proceso de diferenciación muy grande, en un proceso de marcar identidad muy preciso. ¿Por qué? Porque comenzaban a marcar ya diferencia frente a la comunidad judía, porque ya no eran unos judíos con una creencia distinta, sino que ya se estaban apartando del grupo de los judíos. Así que la carta a los romanos, ¿cierto? Y esta doctrina paulina les servía para argumentar y comprender las razones de marcar su identidad, de por qué apreciaban la ley, pero le reconocían en su justo valor. Es decir, la ley no nos hace justos, sino que es el sacrificio de Cristo. Y entonces, en ese sentido, las comunidades cristianas estaban definiéndose, no solo frente a los judíos, sino también frente a las demás propuestas religiosas que había en el contorno y estaban marcando una identidad clara frente al imperio romano. Bien, entonces por eso la Carta a los Romanos gozó de una gran reputación y un gran aprecio por parte de las comunidades cristianas. Y ya para finales del siglo I, inicio del siglo II, ya estaban casi que las colecciones de las cartas de Pablo y Romanos estaba encabezando. Entonces, vean ustedes que la carta que vamos a estudiar ahorita es una carta muy importante y de gran significado para la tradición cristiana desde hace bastantes años, muchísimos años, 20 siglos prácticamente. Muy bien. Entonces, les voy a compartir ya la pantalla para nuestra presentación con las diapositivas. Muy bien. Ahí ya está enlazando. Entonces, la carta de los Romanos tiene 16 capítulos, no es una carta muy larga, pero es una carta bastante sustanciosa, como les decía. Bien, entonces, ¿qué hay de peculiar con esta carta que Pablo dirige a los romanos? Pablo siempre envió cartas a las comunidades que él fundó. Entonces, algo aquí interesante sucede porque Pablo no fundó la comunidad cristiana de Roma. La comunidad cristiana de Roma ya existía desde hace muchísimos años, desde antes que Pablo incluso iniciara su labor misionera en medio de los gentiles. Así que la comunidad cristiana de Roma es una comunidad muy, pero muy antigua. Muy probablemente, eh, quizás unos 5 o 6 años después de la muerte de Esteban, ¿cierto? O quizás un poquito antes, ya la comunidad de Roma comenzó a consolidarse porque recuerden ustedes que gracias a la persecución muchos creyentes en Jesús comenzaron a dispersarse por diversos lugares y muchos de estos creyentes en Jesús eran judíos, ¿cierto? Formados en la diáspora, que habían crecido fuera de Jerusalén, por tanto dominaban la lengua griega y tenían sus lugares de residencia fuera de Palestina. Así que quizás muchos de ellos, por la persecución, se fueron a estos lugares y aprovecharon para sembrar el Evangelio y probablemente en una de estas misiones, ¿verdad? Se dio la fundación de la comunidad cristiana de Roma. Así que es muy, muy, muy antigua. Entonces, nosotros más o menos desde cuándo podemos fechar la presencia tanto judía como de judeocristianos en Roma. Miren este dato. Ya para el tiempo de Jesús, ¿cierto? Y hacia mediados del siglo I, ya alrededor de 50.000 judíos estaban en Roma. Miren esa población, 50.000 judíos ya estaban en Roma. Y se tienen constancia por algunas evidencias de tipo arqueológica que al menos habían 13 sinagogas en el siglo I, ya en Roma. Bien, entonces, si ya para esta época habían 50.000 judíos en Roma, no era de extrañar, ¿cierto?, que fuese fácil el tránsito de aquellos judíos que habían creído en Jesús hacia Roma o que tuvieran parientes, ¿cierto?, en esta ciudad. Entonces, podemos fechar que desde, ya les digo, quizás la década del 40, ya contamos con una comunidad cristiana en Roma que no se diferenciaba tajantemente de la comunidad judía. Probablemente compartían algunos lugares. Probablemente aquellos judeocristianos aún iban con sus hermanos judíos a la sinagoga, pero pues expresaban abiertamente que ellos afirmaban que Jesús era el Mesías, el enviado, ¿verdad?
pareciera que esta coexistencia entre judíos y judio-cristianos en Roma llegó a un punto de mucho roce, de mucha dificultad. Y el historiador Suetonio nos va a decir que algo pasó en el tiempo del emperador Claudio, por allá en el año 49, evidentemente 49 después de Cristo, ¿cierto? ¿De qué época data el historiador Suetonio? Suetonio nace en el año 70 después de Cristo aproximadamente y muere en el año 126 después de Cristo, así que escribe muy posterior a los hechos, ¿verdad? Pero como buen historiador, indaga qué pasó en la historia pues, de su imperio, y Suetonio encontró lo siguiente, que en el año 49 Claudio, el emperador Claudio, expulsó a los judíos de Roma por alborotadores. Esta fue la sentencia, miren, aquí está la sentencia, o la razón más bien de por qué Claudio echó a los judíos de Roma. Porque instigados por Crestus provocaban desórdenes. Entonces, al parecer había una serie qué sé yo, motines o disturbios en las ciudades, de pronto de la ciudad, discusiones públicas, entre otros, que hacían ya un poquito como molesta la presencia de este grupo en Roma, y por eso Claudio determinó que era mejor expulsar a los judíos de Roma. Dentro de estos judíos que expulsa de Roma, recuerden, estaban también muchos judeocristianos, porque para el momento no había diferencia entre judíos y judeocristianos, porque aún compartían muchos lugares en común, ¿sí? Pero entonces ustedes van a decir, oiga, ¿y quién es ese tal Crestus? ¿Cierto? ¿Quién es ese señor? Pues resulta que Crestus es una palabra griega que significa el útil, y era una manera de darle nombre a los esclavos, Crestus, ¿bien? Entonces, en esa época también estaba surgiendo una serie de modificaciones a nivel lingüístico en la lengua griega. Entonces, ¿qué pasaba? Todos los sonidos I y el sonido E se intercambiaban. Es decir, palabras que tenían sonidos I comenzaban a sonar con el sonido E y viceversa. Entonces, pareciera, dicen los expertos, que cuando Suetonio estaba haciendo sus investigaciones, cuando le dijeron que los judíos, o que había dificultades en Roma, porque provocaban desórdenes por un tal Christus, porque en griego Jesús es Christus, ¿cierto? O Christos, pero aquí el nombre sería Christus. Suetonio entendería Crestus, por aquellas modificaciones vocálicas que les estoy hablando, ¿cierto? Porque los sonidos I y los sonidos E se intercambiaban. Entonces, probablemente Suetonio, en su investigación, cuando le dijeron que los motines eran a causa de un tal Christus, él diría, no, Christus no, Crestos. Pensó que los otros eran los equivocados. Y probablemente se estaba refiriendo, quien le dio esa información, a una serie de conflictos internos que había en la comunidad judía por Jesús, por Christus, ¿cierto? Recuerden ustedes que Christus es la traducción, ¿cierto?, del hebreo al griego de la palabra Mashiach o Mesías, ¿cierto? Mesías significa el ungido, el consagrado, y su traducción, la traducción de Mashiach a griego es Christos o también Christus, es otra forma de escribirlo de acuerdo a la forma en que se esté hablando. Entonces, miren que el dato que nos da Suetonio, ¿cierto? De aquello que hizo Claudio en el año 49, nos dice que para la época, ya con cierta seguridad, habían judeocristianos en Roma. Año 49, año 50, ¿cierto? En ese tiempo apenas Pablo está iniciando todos sus viajes misioneros, apenas está escribiendo la carta, quizás la carta a los tesalonicenses en el año 50, recuerden ustedes, así que Pablo no tuvo ocasión, evidentemente, de fundar la comunidad cristiana de Roma. ¿Quién la fundó? No lo sabemos. Eso aún nosotros no lo sabemos. Bien, entonces, muy probablemente después de este conflicto, ¿cierto? Que hubo en tiempos de Claudio, eh, después de que muere Claudio, con mucha probabilidad los judíos volvieron a Roma y de igual manera los judeocristianos. Así que el tránsito entre unos y otros, de Jerusalén a Roma o de Palestina a Roma, pues quizás era habitual. Pero después la comunidad de Roma va a quedar conformada eminentemente por cristianos provenientes del paganismo. Va a quedar un reducto o un número considerable de judeocristianos, pero la mayoría de los componentes de la comunidad cristiana de Roma pues van a ser de cristianos provenientes del paganismo. Bien.
Entonces nosotros, ¿cómo vamos a decir o qué podemos decir respecto a la llegada de Pablo a Roma? El sueño de Pablo era llegar a Roma y de ahí pasar a España, ¿sí? Para trascender fronteras. Pero llegar a Roma era algo especialísimo, porque llegar a Roma era llegar al centro del mundo. Si llegaba el Evangelio a Roma, el Evangelio se iba a dispersar por doquier, porque iba a usar, como quien dice, las vías mismas del imperio para eh, mostrarse, para comunicarse. Así que Pablo decía, en términos coloquiales, si yo llego a Roma, es el premio de montaña, es como ganarme el tour, ¿cierto? Porque ese lugar es el centro del mundo en ese momento. Pero Pablo no llega a Roma como él quisiera, en libertad y misionero, no. Pablo llega probablemente en el año 59, ¿cierto? O entre los primeros años de la década del 60, pero llega con custodia militar. Recuerden ustedes que Pablo recibe un juicio, ¿cierto? Estando en Jerusalén y Pablo dice, yo soy ciudadano romano, yo apelo a que el César me juzgue. No quiero que me juzgue aquí la ley de este país, sino que me juzgue la ley romana, porque yo soy ciudadano romano, como una manera también de impedir, ¿no? Que el anuncio y que el evangelio quedara encadenado. Así que por eso Pablo es llevado por orden del procurador hasta Roma para que allá reciba el juicio, ¿cierto? El juicio determinante. Así que esto ocurre entre el año 59 o el año 60 o los primeros años de la década del 60. Llega con custodia militar. ¿Esto qué significa? Que como tal no estaba preso. O sea, no llegó Pablo a una cárcel, sino que llegó a una especie de estancia, a una residencia, donde él podía recibir a las personas que querían visitarlo. Hagan de cuenta como una especie de casa por cárcel o de prisión, perdón, domiciliaria. Algo similar. Entonces, Pablo probablemente, y según lo relata Hechos de los Apóstoles, pues allí recibía a muchas personas que se acercaban para escuchar su predicación, muy probablemente algunos judíos que escuchaban de aquella novedad que se estaba gestando entre algunos seguidores, ¿verdad?, de Jesús, o de pronto algunos de la comunidad judeocristiana que iban a visitar pues a Pablo. Así que Pablo le escribe realmente esta carta a la comunidad de los romanos sin conocerlos, ¿cierto? Pero él algo alcanza de atisbar de qué están experimentando y qué están viviendo por los reportes que le hacen algunos conocidos de aquella comunidad. Ya vamos a ver por qué. Bien. Entonces, en aras de extender su misión en medio de los gentiles, Pablo quiere visitar Roma porque ya ha escuchado cosas de esta comunidad. Entonces aquí les muestro en este mapa probablemente cómo sería el viaje, de acuerdo a lo que nos narra Hechos de los Apóstoles, desde Jerusalén prácticamente hasta Roma. Entonces miren, Porcio Festus manda a Pablo a Roma para apelar al César, para que el César sea el que tome la decisión respecto al caso de Pablo. Entonces Pablo sale aquí desde la Palestina, ¿cierto? Y prácticamente por las vías marítimas conocidas en el momento. Si la memoria no me falla, esta es la vía Apia. No, la vía Apia no, porque la vía Apia es terrestre. Les quedo debiendo el nombre de la ruta marítima, que era una ruta muy famosa. Toma esta ruta, ¿verdad? Y se va bordeando prácticamente las costas hasta que llegan a Roma. Según Hechos de los Apóstoles, hay una serie de tormentas cerquita aquí a Siracusa, ¿cierto? Llegan a Malta, naufragan en Malta, luego pueden llegar ya a Siracusa y de aquí ya pueden llegar a Italia propiamente y llegan finalmente a Roma, donde Pablo pues va a esperar el juicio que le será pues dado por el emperador Nerón. Pablo muere bajo el periodo de Nerón. ¿Listo? Algunos sostienen que Pablo muere en el 64, otros dar una fecha un poco más tardía, pero lo que sí es cierto es que muere en el periodo de Nerón, que fue un emperador bastante particular. Entonces, con este viaje a nivel general, ¿no?, del contexto de la Carta a los Romanos,
aquí nos toca hacernos una pregunta como la que nos hicimos con la carta a los Corintios. ¿Será que solo hubo 2 cartas a los Corintios y nos dimos cuenta que no eran 2 sino 4 y probablemente 5? Y que muchas se perdieron 3 y quedaron 2. Probablemente con la carta a los romanos suceda un caso similar en cuanto a que no solo existe o hay una carta dentro de la carta a los romanos. Aquí no hay casos de pérdidas, sino que más bien la carta a los romanos pareciera que es una fusión de 2 cartas o incluso de 3. Entonces, hay unos especialistas que van a decir que de los capítulos 1 al 15 parece que se fusionaron 2 cartas y quedaron ahí en los capítulos 1 al 15. Y la segunda carta que estaría sería el capítulo 16, porque este final de esta carta, del capítulo 16, no concuerda con la lógica de lo que se viene tratando anteriormente y sobre todo los saludos que están en esta carta no corresponden a personas que estén precisamente en Roma, sino en el Asia Menor y en otros lugares. Entonces, ahí entra un poquito la crítica literaria, ¿cierto? A decir, bueno, aquí la Carta a los Romanos no es un texto uniforme que fue escrito de una sola vez, sino que aquí se nota que han habido como enmiendas, ¿no? Como, como cuando tienes un vestido que le has hecho remiendos. Así parece que está la Carta a los Romanos. Y ustedes van a decir, ¿y cómo notamos eso? Entonces, fíjense ustedes que en el capítulo 15 hay 2 despedidas. Miren ustedes el 15.3, Romanos 15.3. En 15.3 y en 15.33 pareciera como, perdón, 15.13, no es 15.3, sino 15.13 y 15.33. Aquí me falta un numerito, lo voy a poner aquí. 15.13, eso. 15.13 y 15.33. Miren lo que dice en el primer verso. Que el Dios de la esperanza os colme del gozo y la paz que da la fe hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Esto tiene un sabor, ¿cierto?, de despedida, como cuando Pablo acaba las otras cartas, que el Dios de la gracia los colme de bendición, ta, 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 ta. Entonces tiene como un cierto halo de despedida. Y miren ustedes el 15:33. Dice, el Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces pareciera, ¿cierto? Pareciera que evidentemente del 1 al 15 hay una serie de enmendaduras, de cosas que nos hagan pensar que hay 2 cartas unidas. Probablemente sí dirigidas a los romanos, algunos van a decir una parte dirigida a los romanos, otra dirigida a la comunidad de Éfeso, otros van a decir, bueno, ahí no hay muy claro, no está muy claro, pero lo interesante es que quien hizo la compilación permitió que quedara de una manera lógica esa unión, porque una primera parte es una parte dogmática muy clara, como lo vamos a ver ahora, y una segunda parte es una parte de tipo exhortativa, de cómo vivir en la cotidiana, de recomendaciones prácticas. Así que la unión, si son 2 cartas, ¿cierto? Del capítulo 1 al capítulo 15, quedaron muy bien agrupadas porque permiten darle como esa lógica, ¿no? De lectura, una parte dogmática y una parte de tipo parenética o exhortativa. Vamos a mirar entonces el capítulo 16 porque hay algo muy interesante, ¿cierto? Antes de que miremos el capítulo 16, la fecha en que probablemente fue escrita la carta a los romanos puede estar entre el año 55 o 56, probablemente, ¿bien? Y escrita en Corinto, muy probablemente fue escrita en Corinto. Entonces, por eso ustedes ya van a ver que en el capítulo 16 van a ver cosas que nos van a hacer pensar de que si fue escrita en Corinto, pero era dirigida a los romanos, ¿por qué le habla a gente que está en Éfeso, por ejemplo, o está en cercanías de Éfeso? Ahí pasa algo extraño. Bien. Entonces, vamos a leer el capítulo 16 del versículo 1 al 16 para que veamos una serie de cositas interesantes. Y mientras vamos leyendo, pensemos en lo siguiente. ¿Será que las personas a las que Pablo está saludando fueron personas de esa comunidad que Pablo conoció en otro lugar? O evidentemente Pablo no les está escribiendo
este capítulo 16 a los romanos, sino a amigos suyos que están en otro lado. Vamos a ver. Y tengan presente a Priscila y Áquila, que van a ser clave para este análisis. Por favor, con un papelito, una pestañita o algo, tengan separadito el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles sin perderme aquí Romanos. ¿Listo? Entonces voy a leer Romanos 16. Dice, después de que Pablo se despide y dice, el Dios de la paz sea con todos vosotros, amén, comienza el capítulo 16. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa en la iglesia de Cencreas. Cencreas queda muy cerca a Corinto. Recibidla en el Señor de una manera digna de los santos y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Entonces, Febe es una diaconisa. Si miramos el texto en griego, el texto original en griego, no está diaconisa en femenino, sino que está diáconos. O sea, está diciendo que Febe, ella es como es un diácono. Entonces, fíjense que para la época de Pablo, hombres y mujeres participaban de igual manera en muchas labores, no solamente de asistencia caritativa, sino también del culto y también de la administración como tal en la iglesia. El diácono no solamente se encargaba de servir la mesa, el diácono también se encargaba de instruir. Por tanto, Febe es una persona que era también maestra de comunidad, jefe de comunidad, y muchas veces quizás le tocó con mucha probabilidad ayudar en la preparación de la cena del Señor, participando, organizando, ayudando allí. Entonces es un dato interesante a nivel histórico, ¿no? En el que vemos que en la antigüedad hombres y mujeres trabajábamos en equipo sin decir que unos eran más que otros, sino que trabajábamos en equipo en las funciones de la iglesia. Dice el verso 3, saludad a Prisca y Áquila, o Priscila y Áquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron sus vidas por salvarme. Y no solo yo les agradezco esto, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Hasta el momento nosotros no sabemos en dónde está Priscila y Áquila, ¿cierto? Y su casa en dónde está ubicada, aún no lo sabemos. Siguen los saludos. Saludad a mi querido Epéneto, primer creyente del Asia para Cristo. Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Entonces, miren, le está mandando saludos a Epéneto, primer creyente del Asia para Cristo. Si Epéneto está si es el primer creyente, ¿cierto?, de Asia, ¿será que Epéneto se trasladó a Roma? O más bien será que Epéneto no está en Roma y a todos los que Pablo les está mandando los saludos están en otro lugar. Vamos atando cabos, ¿listo? Saludar a María, que muy bien, Magno, la participación de la mujer como diácono, Febe, muy bien. Muy bien, Magno. Entonces, siguen los saludos. Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión. Miren lo que viene. Ilustres entre los apóstoles. Para Pablo, ¿cierto? No estaba en su mente esa designación de apóstoles como que los apóstoles eran únicamente los 12. Para Pablo, apóstol es todo aquel que asume la misión de predicar a Jesús hasta los límites del orbe. La palabra apóstol, si la miramos desde el griego, se conforma de dos palabritas, la preposición apo y la palabra telos. Entonces, apóstol es aquel que es enviado más allá de, o sea, es aquel que es enviado a traspasar fronteras porque es enviado hasta el límite. Entonces, Pablo está diciendo que Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión, no sabemos si Andrónico y Junia eran hermanos o quizás fueran esposos. Si fueran esposos sería muy interesante también, porque quiere decir que como en el caso de Priscila y Áquila, un matrimonio estaba pero fuertemente comprometido con la evangelización. Pero ya les digo, la carta no nos da más información de Andrónico y Junia.
Lo que nos dice es que, según Pablo, eran parientes y compañeros de prisión, ilustres los dos, Junia y Andrónico, entre los apóstoles. Miren esto, que descubrieron a Cristo antes que yo. O sea que Andrónico y Junia habían sido evangelizados mucho antes que Pablo, mucho antes que Pablo. Y quizás Andrónico y Junia le enseñaron cositas a Pablo. Le decían, Pablo, vamos, hagamos esto por allí, hagamos esto por allá, ¿no? Entonces, fíjense cómo Pablo aquí reconoce también a quienes lo han precedido en ese conocimiento de Jesús, pero los trata como compañeros. Pablo en ningún momento se ufana de es que yo he hecho más que ustedes, para nada. Al contrario, mis compañeros, los que son apóstoles como yo. Y no tienen miedo en decir, descubrieron a Cristo antes que yo. Verso 8. Saludad a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en el servicio a Cristo, y a mi querido Estaquio. Saludad a Apeles, que ha dado buenas pruebas de su fe en Cristo. Saludad a la familia de Aristóbulo. Saludad a mi pariente Herodión. Saludad en el Señor a los fieles de la familia de Narciso. Pablo tenía muchos amigos, miren eso. Saludad a Trifena y a Trifosa, que se han fatigado sirviendo al Señor. Saludad a la amada Pérside, que trabajó mucho en el servicio al Señor. Miren toda esta cantidad de mujeres en el movimiento paulino. Saludad a Rufo, escogido del Señor. Y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito y Flegón, a Hermes, Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a sus hermanas, lo mismo que a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Sandra Liliana me hace una pregunta, me dice, ¿en este momento hay diaconisas en la iglesia o solo es para los hombres consagrados, tanto para llegar a ser presbítero o un hombre casado y que su familia esté de acuerdo? Sandra, mira, en este momento nuestra iglesia católica, el servicio del diaconado está descrito o prescrito únicamente para los hombres. Solo los hombres pueden acceder al ministerio del diaconado. Pueden hacerlo, como tú bien lo dices, aquellos que se están preparando como presbíteros, ¿cierto? Los que están en el seminario para ser presbíteros, ellos pasan por esa etapa también del diaconado y es un ministerio. Y algunos hombres casados también pueden acceder a ser diáconos, ¿cierto? Y son los llamados diáconos permanentes, que son aquellos que vemos que le colaboran al Padre en el servicio del altar, ¿cierto? Y ellos usan la estola, pero la usan cruzada. Ellos también usan un alba, ¿cierto? Pero no es como la del sacerdote porque no es tan larga, y usan la estola, pero la usan cruzada. De esa manera se diferencia, por decirlo así, el diácono del presbítero cuando está celebrando, o sea, del diácono del sacerdote, ¿bien? Y ustedes ven muchos seminaristas jovencitos que son ya diáconos y ellos en las ceremonias utilizan su estola cruzadita, ¿bien? Los diáconos permanentes también hacen lo mismo, portan la estola cruzadita porque pues están ejerciendo el mismo ministerio. ¿Cuál es la diferencia con los diáconos permanentes? Que son hombres casados que hacen todo un proceso de formación, pero es con el consentimiento de la familia, que ellos pueden acceder también a pues bueno, evidentemente por vocación, ¿cierto? Porque el hombre casado descubre que quiere servir al Señor desde el ministerio del diaconado, ¿cierto? Y también, pues digamos que como es un ministerio que se desarrolla él siendo casado, haciendo parte de una familia, la familia digamos que lo apoya y le da el aval para que él digamos que acceda a esa formación, ¿no? Es más bien como una voz de apoyo que hace la familia. Y las mujeres no ejercen el diaconado en la iglesia. Algunos dicen que la vida consagrada femenina, digamos que sería como las diaconisas hoy en día, pero esto no es totalmente cierto, porque las funciones que realiza las religiosas no son las mismas que realiza un diácono que está formándose para el presbiterado o un diácono permanente. Por ejemplo, una religiosa no puede celebrar unas exequias como lo hace un diácono permanente, por ejemplo, ¿cierto?
el diácono permanente y el diácono que está en formación para presbítero, ellos pueden hacer la bendición, ¿cierto?, del agua bendita. La religiosa lo puede hacer, digamos, como un acto piadoso, pero no ha recibido la ordenación, ¿no? Porque eso es un ministerio de orden también. Entonces, ¿a qué estamos llamados hoy en la iglesia? Y por eso el Sínodo de la Amazonía, y aprovecho este espacio, fue tan importante para revisar este tipo de cosas, ¿no? Y pues todos pertenecemos a la iglesia y es importante que estemos como al tanto de estas situaciones. En el Sínodo de la Amazonía se discutió mucho respecto a las funciones que las mujeres y las mujeres consagradas pueden ir adquiriendo para un mayor servicio en la iglesia, sobre todo en lugares apartados donde el presbítero no alcanza a llegar. Hay muchos lugares, sobre todo en las selvas, ¿cierto? Por eso hablo del Sínodo de la Amazonía, donde las religiosas son prácticamente las párrocas, porque allá no alcanza a llegar en los sacerdotes porque no hay suficiente número, porque las diócesis son demasiado extensas y no se alcanza a cubrir. Entonces las comunidades religiosas femeninas son las que asisten pastoralmente a las comunidades indígenas y comunidades rurales que están muy alejadas. Entonces el Sínodo de la Amazonía planteaba esta discusión. Bueno, ¿y qué tal si la iglesia plantea, ¿cierto?, la posibilidad de que también las mujeres o las mujeres consagradas para iniciar tengan también una especie de orden, ¿cierto? De consagración especial para poder administrar un poco los sacramentos a estas comunidades, por ejemplo, que puedan hacer la unción de los enfermos. ¿Mm? Entonces, es interesante estas discusiones que se están dando hoy en día en nuestra iglesia porque nos están llevando a pensar cómo crecimos como iglesia, cómo se fueron gestando los ministerios. ¿M? Y verificar bueno, estamos bajo la luz del Espíritu Santo y hay que discernir lo mejor para el pueblo de Dios. Hay que discernir qué acciones, ¿cierto?, nos permiten estar más cerca del pueblo de Dios y qué acciones nos permiten llevar el Evangelio de una mejor manera. Entonces, eh, exacto, Magno, tú lo compartes también, ¿no? En esas comunidades rurales la participación de la mujer es sobresaliente. Y aprovecho yo para destacar aquí la labor de las religiosas. Las monjitas, como les decimos con cariño, son mujeres que se la juegan por el pueblo, porque son mujeres que caminan montañas, que tienen los boticarios rurales para atender a tantas personas en las montañas donde no llega ni la luz eléctrica, y son estas hermanas, son estas monjitas las que se encargan de escuchar, de acompañar a estos pueblos. Muchas de ellas incluso tienen que escuchar las confesiones de los campesinos y de las personas que están allí, porque el sacerdote puede irse al caso cada 6 meses o cada año. Entonces estas mujeres se vuelven esas asesoras espirituales, maestras de espiritualidad de estas personas que viven en zonas como tan apartadas, ¿no? En zonas periféricas. Entonces son realmente unas heroínas de la fe, las religiosas de todas las congregaciones, tanto de las de la vida apostólica como las de la vida de clausura, porque desde su lugar, digamos que ejercen esa labor maternal de la iglesia y una labor también de enseñanza, ¿no? Muchas de estas mujeres allá internas en la selva tienen doctorados en teología y esto no les impide servir al campesino más humilde. Entonces, pienso que esto que estamos haciendo nosotros de estudio también nos ayuda a valorar, ¿no?, el papel que cumplen las mujeres consagradas dentro de la iglesia. Y en general, mujeres y hombres estamos llamados a hacer que el nombre de Cristo brille. Por eso hay que abrirnos al Espíritu para verificar, como dice el Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar la alegría del Evangelio a la mayor cantidad de personas? Y las hacemos llegar de una manera honesta, bonita, en equipo, ¿cierto? Que se vea, que si queremos decirle al mundo que nosotros somos muestra de unión, es porque la misma iglesia muestra eso. Así que, pues la invitación está, ¿no? Y todo este estudio que hacemos es para también reconocer el valor que tiene nuestra iglesia en todo lo que hombres y mujeres han hecho a lo largo de 20 siglos de existencia de nuestra iglesia. Bien, entonces, fíjense que todos estos saludos que da Pablo, pues los hace, perdón, a una comunidad de amigos bastante grande, pero que no propiamente los conoció o que están en Roma. Muchos de ellos probablemente están en Asia Menor, ¿m? Por los lugares que cita Pablo, ¿cierto? Y por las personas
a las cuales hace alusión. Si ustedes miran rápido, yo les dije que tuvieran separadito Hechos 18, ¿cierto? El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 2, nos va a decir cómo Pablo conoció a Priscila y Aquila. Dice que después de que Pablo llegó de Atenas, llegó a Corinto y allí se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, y con su mujer Priscila. Acababan de llegar de Italia, pues el emperador Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, en Corinto, y allí se funda una iglesia, Pablo conoce a Priscila y Aquila. Y fíjense lo que va a decir el verso 26 del capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Va a decir en el verso 26 que, bueno, leo desde el 24. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era un hombre elocuente que dominaba las escrituras. Ya había sido instruido en el camino del Señor, por lo que hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con esmero todo lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle hablar, lo tomaron consigo Áquila y Priscila y le explicaron con más exactitud el camino. ¿Dónde le explicaron eso? Priscila y Áquila en Éfeso, porque resulta que Priscila y Áquila habían viajado con Pablo desde Corinto. Pablo llegó a Éfeso y después partió para otro lugar, pero Áquila y Priscila se quedaron en Éfeso. Por eso acogieron a Apolo y lo enviaron a la provincia de Acaya. Entonces, ya que Pablo le está enviando saludos, ¿cierto?, a Priscila y Áquila en la carta a los romanos, probablemente este capítulo 16 sea unos saludos para las iglesias que están en el Asia Menor y no propiamente a la comunidad de Roma. Aunque Priscila y Áquila vinieran de esta comunidad y gracias a ellos es que Pablo conoce de su existencia. ¿Ven? Entonces, esto hace parte, ¿cierto?, de una cantidad de cosas que la investigación bíblica pues nos permite acceder por la historia y todo esto. Así que si el capítulo 16 no iba dirigido a los romanos, eso no le resta, digamos, importancia y envergadura a la carta, porque fíjense los elementos tan bonitos que hemos extractado, la pluralidad y la diversidad del servicio apostólico en la época en la que Pablo fue misionero. Entonces, por eso, tal cual nos llegó la carta a nosotros, con los 16 capítulos, es todo un compendio de sabiduría y de base, ¿cierto?, para mejorar nuestro quehacer apostólico hoy y verificar que si antes habían tantos esfuerzos por anunciar a Cristo, nosotros hoy no nos podemos quedar dormidos, porque antes con menos se hizo mucho, se hizo muchísimo. Así que nosotros estamos llamados a no decaer en ese esfuerzo. Entonces, después de esta presentación de tipo histórico-crítica de la Carta a los Romanos, vamos a mirar a grosso modo cuáles son las temáticas principales del escrito, de la carta, ¿bien? Entonces, eh, yo les dije a ustedes que la Carta de los Romanos se dividía en dos grandes partes, una parte dogmática o una parte, digamos, de doctrina y otra parte de exhortación, como de indicaciones, de instrucciones. Así que esta parte dogmática va a estar muy caracterizada por mostrar que judíos y gentiles se salvan no por las obras que hagan, sino por la fe en Jesús. Y Pablo en estos capítulos va a hablar de que ni los judíos son superiores a los paganos, ni los paganos son superiores a los judíos. Y cuando tanto judíos como paganos se unen a Cristo, forman un solo cuerpo. Entonces no hay por qué reñir en que unos sean más importantes que otros. ¿Por qué Pablo puede estar hablando de estas cosas? Probablemente aquellos comentarios que le llegaron a él de la comunidad cristiana de Roma le decían que los cristianos provenientes del paganismo y los judeocristianos al parecer tenían pugnas, roces, porque probablemente los judíos los judeocristianos se creían un poco más que los cristianos provenientes del paganismo porque ellos eran los herederos de la promesa, ¿no? Entonces Pablo aquí va a decir, no, mire, aquí no se trata de creerse más que otros, todos hemos sido redimidos por la misma sangre de Cristo, así que no se trata de verificar quién es más que quién, sino de vivir en la gracia de Dios, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que Pablo retoma muchas cosas que él había desarrollado en Gálatas, pero en Romanos las elabora mucho más
y las engrandece, ¿no? Y las precisa muy bien. Y entonces, ¿cómo Pablo precisa esto que él ya había esbozado en Gálatas? Primero, hablando nuevamente de la ineficacia de la ley, o sea, de las obras de piedad que yo hago para justificarme a mí mismo. Entonces, eso es ineficaz frente a la justificación o a la salvación que se logra por la fe en Cristo. Y adicionalmente, Pablo va a hablar de algo muy bonito y es el reino de la gracia le gana al reino de la muerte. Y por último, y en virtud de ello, pues Pablo va a decir cómo debe ser el comportamiento del cristiano. Entonces va a hablar de la obediencia a las autoridades, va a hablar también de la capacidad de acoger a lo débil y a lo despreciable, y se va a empeñar en enseñarles en que los cristianos tenemos que ser expertos en hacer las obras de la luz, no las obras de la oscuridad. Bien. Entonces, ahí está. ¿Cuál es la parte dogmática de la carta a los romanos? Del capítulo 1, verso 1 al capítulo 11, verso 36. Rápidamente miremos los titulitos que en nuestra Biblia aparecen. En el capítulo 1, pues tenemos un saludo, ¿cierto? Una acción de gracias. Y Pablo va a comenzar a hablar de la salvación por la fe, ya en ese primer capítulo. Y va a hablar en el capítulo 3 de la justicia de Dios, ¿cierto? Va a seguir hablando ya en el capítulo 4 del argumento bíblico de por qué las obras no son las que salvan, sino la fe en Jesús, y va a poner como ejemplo la experiencia de Abraham. Y luego va a hablar de la salvación, ¿cierto? Que la salvación es la prenda de la justificación, es decir, porque hemos sido justificados, somos salvos en Cristo. Porque en Cristo hemos sido limpios del pecado, podemos acceder a la vida eterna. Eso lo va a decir Pablo en el capítulo 5. En el capítulo 6 nos va a decir en qué consiste la vida en Cristo, después de haber comparado la diferencia que existe entre vivir al estilo del Adán o vivir al estilo de Cristo, ¿cierto? Y va a seguir hablando de todo esto en cuanto a que por la acción de Jesús en nuestra vida, hemos sido limpios del pecado, por él somos salvos y accedemos a la vida eterna, y eso nos implica una exigencia, que ¿cuál es? Vivir acorde al Espíritu. ¿Mm? Entonces aquí la carta a los romanos también nos va a hablar en el capítulo 8 de qué es eso de la vida en el Espíritu, cómo es un cristiano lleno del Espíritu. ¿Mm? Y por ello pues seremos destinados a la gloria. Entonces estos capítulos del 1 al 11 nos van a hablar de esto. Y la parte parenética o exhortativa comienza en el capítulo 12, ¿sí? En la que Pablo va a decir, miren, el culto de ustedes tiene que ser un culto espiritual, no se preocupen tanto por ser meticulosos en lo ritual. Si su interior está sano, está pulcro, está limpio, lo exterior que haga va a ser verdaderamente adoración. Es cuando nos va a decir que el culto debe ser un culto espiritual, hay que renovar la mente, hacer esa metanoia, ¿cierto? La conversión de la mente, es decir, dejar de pensar como piensa el mundo y aprender a pensar como piensa Dios. El mundo piensa en tónica de egoísmo y competencia, Dios piensa en tónica del amor y la solidaridad. Y desde ese enfoque, todo lo demás en el hombre se tiene que transformar. Entonces, por eso Pablo va a decir, el culto nuestro tiene que ser en ese enfoque. Las autoridades civiles tienen una especial autoridad sobre nosotros, entonces hay que ser respetuosos, no hay que ser rebeldes porque sí, hay que ser respetuosos, presentar sus argumentos cuando las cosas no estén correctas, pero aprender a ser conciliadores, ¿no? También va a decir Pablo, con los más pequeños, sean ustedes más atentos, sean caritativos con aquel que tanto les cuesta en la comunidad. Y aquel que sabe que es la piedra en el zapato de la comunidad, también considere a sus hermanos, ¿cierto? Pablo va a decir eso en los capítulos 14 y 15. Y finalmente, en los capítulos 16 y 17, pues ya tenemos una serie de recomendaciones varias de Pablo, los saludos y unos planes de viaje tanto a Roma como a España. Entonces, a grosso modo, esta es como la estructura de la carta a los romanos, ¿cierto? Pero yo quiero que nos centremos en algunos aspectos clave que nos sirven para nuestra actualidad de la fe. Bien, nosotros lastimosamente hemos caído en una práctica espiritual en la que pensamos que al comportarnos bien, compramos la simpatía de Dios.
Y entonces como decir, yo hago estas cositas para que Dios me dé. Yo me porto bien para que Dios me trate bien. Y esa es una lógica de tipo retributiva que no es la lógica del amor de Dios. Porque Dios te da a ti bondades, no porque tú seas bueno, sino porque Dios es bueno. Y a pesar de nuestras equivocaciones, Dios nos sigue enviando bendiciones. Entonces, digamos que la relación con Dios no es de tipo un trueque. Entonces, en la carta a los romanos, Pablo va a hacer un énfasis en esto porque va a decir, miren, en este sentido, el ser humano no se santifica a sí mismo. El hombre no se declara bueno a sí mismo por las obras que él haga. Es Dios en Jesús que nos declara inocentes. Y esto lo va a desarrollar él en Romanos 4, 9, 12. Que si alguien en Zoom quiere activar su micrófono y quiere leer, sería muy bonito. El capítulo 4, versículos 9 al 12, por favor. Si de pronto la hermana Jenny Rocío tiene abierto su micrófono. O probablemente Ana María, si tiene su micrófono abierto y nos ayuda con la lectura del texto. Margarita, ¿nos colaboras? Sí, señora. ¿Me Perfecto. rectificas capítulo 4? 4, versículos 9 al 12, por favor. Ok. Y esta dicha, perdóname, ¿y esta dicha es solo para los circuncisos? No, es también para los incircuncisos. Acabamos de decir que la fe se reputó a Abraham por justicia. ¿Y cuándo se le reputó? ¿Después que fue circuncidado o antes de serlo? Claro está, no cuando fue circuncidado, sino antes. Y así él recibió la marca o divisa de la circuncisión como un sello o señal de la justicia de la justicia que había adquirido por la fe cuando era aún incircunciso, para parte de todos los que creen sin estar circuncidados, a quienes se les reptase también la fe, Padre de los circuncidados, de aquellos. Digo, no solamente Entonces, Margarita nos ha leído, ¿cierto? Estos versículos del 4, capítulo 4, versos 9 al 12. Y aquí Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo está argumentando, ¿cierto? Las razones de por qué no es por la ley o por las obras de la ley que nos santificamos o nos salvamos. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Recuerden ustedes que había una discusión entre los judeocristianos y los cristianos provenientes del paganismo. Los judeocristianos sostenían que las obras de la ley servían, ¿cierto?, como canal para obtener la santificación. Bueno, no todos los judeocristianos, había una facción, digámoslo así, que eran los llamados judaizantes, que eran creyentes en Jesús, pero ellos decían que el pagano tenía que hacerse primero judío y luego decía hacerse cristiano para poder recibir la salvación. Porque para estos judaizantes, el hecho de recibir la circuncisión anclaba la promesa y por eso se obtenía pues la salvación o la redención. Eh, pero entonces Pablo va a decir no, porque es que no fue por la circuncisión que Abraham obtuvo la promesa, sino que la promesa fue antes de exigir este rito o esta cuestión de legalidad. En ese sentido, los paganos que quieran convertirse al cristianismo no están obligados a seguir
las obras de la ley judía, porque la salvación no viene por ello, porque la salvación está en virtud de la promesa que Dios hizo a Abraham y que en Jesús se completa. Entonces, fíjense ustedes que en el capítulo, ¿cierto? 15 del Génesis, ahí les pongo yo las citas, capítulo 15, versículos 7 al 21 y capítulo 17, 10 al 14, allí se nos muestra, se nos narra aquello que Pablo está explicando. ¿No se escucha? A ver, yo reviso aquí mi micrófono. Ahora sí, listo, perfecto. Ya, bien. Bien, entonces, en Génesis 15, 7:21, se nos narra el pacto que Dios sella con Abraham. Y en el capítulo 17 se nos narra nuevamente el pacto y, digamos, la confirmación externa de esa alianza, que es la circuncisión. En el capítulo 15, versos 7 al 21, se nos va a narrar algo muy bonito. Se nos va a narrar algo muy bonito. Si quieren ustedes, pónganle un papelito a la carta a los romanos para que no se les pierda, ¿cierto? Ahí en el capítulo 4. Y vamos rápido a Génesis 15, 7, 21. Y van a ver una cosa muy bonita. ¿Mm? Porque aquí vamos a entender una cantidad de cosas nosotros para también nuestra vida de fe actual. Entonces, Génesis 15, 7, 21. Entonces ya dejaron separadita Romanos para que no se les pierda. Ahora estamos en Génesis. Bien. ¿Qué pasa? En los versículos del 1 al 6, ¿qué se nos va a decir? Nuevamente la promesa de Dios a Abraham, que la descendencia de Abraham va a ser tan grande como las estrellas del firmamento. Eso le va a decir Dios a Abraham en los versículos 1 al 6 del capítulo 15. Y Abraham le va a decir, pero Señor, ¿tú cómo me prometes eso? Si a duras penas tengo un hijo y es hijo a través de una esclava, porque hasta ese momento todavía no había nacido Isaac. ¿Mm? Entonces, Yahvé, el Señor, ¿cierto? Dios le dice a Abraham, no, es que a ti no te va a heredar Ismael, te va a heredar otro, y tu descendencia será tan grande como las estrellas del firmamento. Imagínense esta escena como cuando uno sale con un amigo y le echa el brazo en la espalda, ¿no? Y le dice, mira el infinito, mira las estrellas. Tu futuro, tu descendencia va a ser más grande que esto. Entonces, después de que el texto nos presenta esta promesa, miren lo que va a decir el verso 7 del capítulo 15 de Génesis. Luego le dijo, pero miren antes el versículo 5. Sacándole afuera le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. A este texto está recurriendo Pablo. A este texto. Pablo está diciendo, miren, Abraham creyó y porque creyó, Yahvé se lo reputó por justicia. O sea, Abraham no es que se haya hecho justo por creer, sino que gracias a la pudo acceder a la justicia que le venía de Dios, a la promesa que le venía de Dios. De nuevo, no fue porque Abraham hizo las cosas, sino porque Abraham creyó y se abrió a la gracia que la justicia pudo llegar a su vida. Entonces, por eso Pablo recurre a este texto y dice, miren, Abraham creyó, perdón, si Abraham creyó en Yahvé y Yahvé se lo reputó por justicia. Luego le dijo, yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Él respondió, ¿quién? Abraham. Mi señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Le contestó, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Animales grandes, muy grandes y animales pequeños, muy pequeños. Déjeme eso con una pincita, no me lo deje perder. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por en medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó porque era una ofrenda sagrada. Ya ahorita vamos a mirar por qué no partió las aves. Ya vamos a mirarlo.
y las que las partió, quedaba una mitad frente a la otra. ¿Listo? Vaya el sol para ponerse, verso 12, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Ahí están haciendo una especie de recuento del exilio. Bien. En tierra extraña, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años, pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan y luego saldrán con gran hacienda. Tú, en tanto, irás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad. Y la cuarta generación, perdón, y a la cuarta generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Bueno, hay unas cuestiones de tipo histórico allí, pero estos versos del 12 al 16 nos están hablando un poquito del contexto del exilio, ¿vale? Entonces, aquí también se está inscribiendo, el texto sagrado quiere inscribir dentro de la promesa a Abraham, la promesa del retorno, de todas esas dificultades, de la victoria segura del pueblo de Israel. Dice el verso 17, puesto ya el sol, surgió, miren, en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham en estos términos. Voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, bueno, y ahí nombra una cantidad de pueblos. Pero fíjense en lo siguiente. ¿Cómo estaban divididos los animales, no? Partidos a la mitad y una mitad frente a la otra. Entonces, hagan de cuenta que estos animalitos hacían una especie de calle de honor, ¿cierto? ¿Quién pasó a través de esos animalitos partidos? Nos dice el texto que una llama de fuego, ¿cierto? Y la llama de fuego, ¿a quién está representando? A Dios. Resulta que esta figura representa o hace eco del estilo de los pactos en la antigüedad. Si yo hacía un pacto contigo, por ejemplo, que aquí veo en sintonía voy a decir, voy a hacer un pacto con Mari Gómez, listo. Entonces yo voy a hacer un pacto con Mari. Entonces yo le decía, Mari, tú me vendes a mí 20 vacas y yo te vendo a ti 20 cabras y nos las pagamos a fin de año. Entonces Mari me dice, listo Juliana, trato hecho. ¿Cómo sellábamos en esa época el pacto? Entonces tomábamos un animal. El animal nos iba a representar a las dos, es decir, a aquellos que habían hecho el trato. Y se partía por mitad del animal. Entonces se decía que el animal era como el testigo del pacto, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía partir ese animal? Decíamos, aquellos que hemos contraído el trato nos comprometemos a pagar cada uno nuestra parte con lo que nos hemos comprometido, ¿cierto? ¿Y cuál era la manera de decir, sí, yo asumo las consecuencias en que las dos personas que habían hecho el trato, en este ejemplo, Mari y yo, teníamos que pasar por la mitad de los animales del animal que había sido sacrificado, diciendo, si yo no cumplo la parte de mi trato, que me suceda lo que le pasó a este animal. Esa era la manera de sellar el trato. Por eso, ¿cierto? Por eso era un signo bastante fuerte. Aquel que no se comprometía a pagar el compromiso del contrato, sufría la suerte del animal, es decir, la muerte. Entonces, ¿qué pasó con la alianza entre Yahvé y Abraham? ¿Cómo la expresa el texto? Como un trato o un contrato de aquella época, ¿cierto? Se supone que tendrían que haber pasado Abraham y Yahvé por el medio de los animales partidos, se supone. Pero ¿quién pasó? Solamente Yahvé. Así que si alguien incumplía el trato, ¿sobre quién recaería la consecuencia o el pago? Sobre Yahvé. Yahvé, Dios, se echó a sus espaldas el peso de la alianza. Si Abraham falla, yo asumo. Miren qué belleza. Así que es una alianza de tipo unilateral en donde el mayor, el más grande, el más fuerte, asume toda la responsabilidad del pacto. Abraham no pasó por el medio de los animales. Quiere decir que Dios asumió la responsabilidad completa. Y esto va a estar en mente de Pablo.
porque Jesús va a ser entonces, va a ser Yahvé que asume la carga por el incumplimiento del pacto del hombre. Jesús es ese testigo que en su carne asume el pago que debimos haber hecho nosotros. Fíjense qué hermosura. Y Pablo tiene en mente eso en su cabeza, por eso recurre a Génesis. Entonces, Pablo va a decir, si la promesa se hizo de justificación, de rescate, de salvación, se hizo sin que Abraham hubiera hecho o ningún precepto de ley, sin que Abraham se hubiera circuncidado, ¿por qué ahora vamos a decir que sin circuncisión hay salvación? Cuando ya nos hemos dado cuenta que es Dios el que asume, ¿cierto? El pago. ¿Y a nosotros qué nos corresponde? Coge brazos, ¿cierto? Y decir, pues como Dios asume, que Él responda. No, ya que Dios asume, mi responsabilidad como que, ¿cuál es? Vivir esa vida de justificado, vivir esa vida de salvado por Dios. Ahora, presente también el por qué Abraham no partió las tórtolas y las palomas. Resulta que en la simbología bíblica, las palomitas, la tórtola, representa al pueblo de Israel. Entonces, Dios no va a quebrar a su pueblo, Dios no va a quebrar a los suyos, Dios no va a quebrar a sus hijos. Dios va a hacer que todo el resto caiga, menos la vida de sus elegidos. Y si para eso Dios tiene que entregarse a sí mismo, Él lo hará con tal de preservar la vida de sus hijos. Porque en esta alianza, Dios de manera libre y unilateral decidió hacerse cargo de su pueblo hasta las últimas consecuencias. ¡Qué belleza! ¿Cierto? Entonces Pablo tiene esto en su mente cuando está escribiendo la carta a los romanos y está diciendo, a Abraham se le reputó por justicia el creer. Y es un creer que no es simplemente de yo creo en Dios, yo creo que Dios existe. No, es un creer que implica la entrega confiada de la vida, porque yo sé que en manos de Dios yo no voy a perecer. Y si yo me entrego confiadamente a la promesa de Dios y camino por donde Él me dice y confío, yo le estoy entregando el dominio y el gobierno completo de mi existencia. Y eso hizo Abraham. Abraham, cierto, desde la tradición bíblica, caminó desde la tierra, desde Ur de los Caldeos, desde Mesopotamia, hacia la tierra prometida. Y no pidió pruebas, no pidió adelantos, sino que confió y se entregó. Esa misma confianza, esa misma entrega es la que está apelando Pablo ahora como creer en Jesús para acceder a la justificación. No es un creer netamente mental o racional en el que yo sé una serie de datos sobre Dios y sobre Jesús y digo que creo. No, el creer implica entregarse e implica delegar el gobierno de mis facultades a Dios para que Él cumpla su promesa. Entonces, por eso, ya volvemos. Bueno, y en el capítulo 17 de Génesis, ahí sí se va a narrar la circuncisión. Entonces, desde un poquito de la historia de la redacción del texto, pudiéramos preguntarnos, ¿y por qué en un relato no es necesaria la circuncisión en el capítulo 15 de Génesis y por qué en el 17 aparece? En el capítulo 17 ya hay influencias, ¿cierto?, de una redacción posterior de la época del posexilio, en la que se hace necesario que el hombre también aporte. ¿Y cuál es el aporte? La comunidad judía entiende que el hombre tiene también que aportar y tiene que aportar su sangre, ¿cierto? Tiene que aportar su vida para que el proyecto de Dios se cumpla. Entonces, la circuncisión viene a señalar el aporte que el hombre hace en la alianza. Entonces, es una manera como en la mentalidad del judío como para equilibrar las cargas, ¿no? Dios se compromete, pero yo también me comprometo. Entonces la circuncisión era la manera en la que el hombre decía, yo también aporto para sostener esta alianza. Pero entonces Pablo va a decir, nuestras fuerzas no nos dan para ello. La alianza se sostiene no por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. Y amparados en esa fidelidad es que accedemos a la justificación en Cristo. Y en ese sentido es que podemos darle el gobierno de nuestra existencia a Dios. Entonces, de aquí Pablo va a dar un brinco muy interesante. Vamos a Romanos 5, 12, 21, ¿cierto? En el que Pablo va a decir, gracias a eso, o sea, gracias a que
tenemos que aprender a creer en que nos justificamos no por nuestras obras, no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús, es que entendemos la diferencia de vivir bajo el reinado de la muerte y bajo el reino de la gracia. Capítulos atrás. Algún baño, algún closet. Mira. Diana Miriam, ¿tienes una pregunta? No, perdón. Ah, ok, vale, tranquila, no hay problema. Bien. Bien, entonces, en los capítulos primero al tercero, ¿cierto? Pablo le va a decir a los judeocristianos que son de la comunidad de Roma, chicos, es cierto, el pueblo de Israel fue el pueblo elegido, es el pueblo elegido, pero no por ello es superior. Es un pueblo a través del cual Dios quiso abrir la salvación para el mundo entero. Entonces, en vez de creernos superiores, debemos considerarnos servidores. Esa es la idea que Pablo quiere transmitir a los judeocristianos que están en la comunidad de Roma. Por eso, si ustedes se sentían orgullosos por la circuncisión, ¿cierto? Siéntanse orgullosos no por eso, sino porque Dios los asumió a ustedes. Siéntanse orgullosos de que en virtud de la alianza que viene desde años atrás y que ustedes como pueblo traen como oferta a las naciones, Cristo puede reinar en todos y la promesa de Dios puede cumplirse para todos. Siéntanse orgullosos de eso. Y ahora, ya que aman tanto la ley, compórtense como ella pide, con un corazón recto, un corazón obediente a Dios. Entonces, en ese sentido, Pablo va a seguir aclarando esto en Romanos 5, 12, 21 y nos va a hablar de dos reinos, del reino de la muerte y el reino de la gracia. Cuando nosotros pensamos justificarnos, hacernos los santos por nosotros mismos, vivimos en el reino de la muerte. Cuando reconocemos que es la gracia de Dios, que es la justicia de Dios la que nos salva, vivimos en el reino de la gracia. ¿El reino de la muerte de qué se alimenta? Del pecado. El reino de la gracia se alimenta de la justicia. El reino de la muerte o en el reino de la muerte, la vida se desenvuelve según las apetencias del impulso. Lo primero que me venga en gana. Quiero matar, mato. Quiero maltratar, maltrato. Así es el reino de la muerte. Pero el reino de la gracia, en el reino de la gracia, la vida se experimenta según las apetencias, pero de una racionalidad espiritual. Es decir, en el reino de la gracia, yo le delego el gobierno de todo mi ser a Dios por Cristo en el Espíritu, para que mi forma de pensar sea de la mentalidad de Dios, de acuerdo al corazón de Dios, y de esa manera mis acciones sean diferentes. Entonces vamos a mirar un momentico este capítulo 5, 12, 21. Sandra Liliana pregunta, ¿es pueblo elegido y su lugar donde lo encontramos actualmente? Sandra Liliana, ¿te refieres al pueblo de Israel? Efectivamente, el pueblo de Israel, claro, sigue siendo el pueblo elegido y nosotros en Cristo somos prolongación del pueblo elegido, ¿verdad? Y el pueblo judío que está disperso ya por todo el mundo porque encontramos comunidades judías no solamente en Israel, sino en diversos lugares, entre otras cosas debido al proceso histórico, ¿cierto? Que conocemos nosotros, que le ha tocado al pobre pueblo de Israel, deportaciones, expulsiones, hasta el año 1948. Miren, fíjense ustedes en este dato. A mediados del siglo II, prácticamente los judíos fueron expulsados de Jerusalén, prácticamente. Y hasta el año, siglo II, imagínense, más o menos por esas épocas. Y hasta el año 1948, estamos hablando del siglo XX, Israel volvió a tener tierra, porque no tenían tierra. Los judíos eran personas sin tierra, eran itinerantes, y por eso les tocaba vivir, ¿cierto? Pues en los lugares, en otros países donde encontraban asilo, pero no tenían tierra, no había nacionalidad. Hasta el año 48, 1948, Israel se convirtió en Estado. Y claro, hubo un movimiento de tipo sionista, impulsado en parte por causas religiosas, pero también políticas, que permitió que los herederos de este pueblo tuvieran un Estado, tuvieran una nación. Entonces, muchos de ellos, claro, ven en esto el cumplimiento de las promesas de Dios, en que les permitió volver a su tierra. Ustedes preguntarán, ¿todos los que viven en Israel son creyentes? No,
No todos son judíos practicantes, no todos, pero los que conservan su fe, ¿cierto? Hacen de una manera muy comprometida, y ustedes saben por muchas fuentes que actualmente tenemos, hay diversas facciones ahorita desde del judaísmo, ¿no? Hay un judaísmo más ortodoxo, ultraortodoxo, que son aquellos que usan las guedejas, ¿no? Los arcillos, los hombres, ¿no? Que usan sus churquitos, las guedejas se llaman eso, ¿no? Y tiene una serie de rituales muy estrictos. Otros judíos son un poco más liberales, mucho más abiertos, comparten libremente con personas de otras religiones, en fin. Pero claro, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido y a nosotros cristianos jamás se nos puede olvidar que nosotros somos un árbol injertado en el árbol de nuestros hermanos judíos. A mí me gusta hablar de los hermanos judíos como los hermanos mayores en la fe, porque gracias a ellos, pues conocemos, ¿cierto? Las promesas del Mesías. Jesús fue judío, Jesús nació judío y los primeros seguidores de Jesús fueron judíos. Y gracias a los judíos tenemos todo el Antiguo Testamento, tenemos una riqueza espiritual grandísima. Entonces, nosotros nos entendemos como prolongación de ese pueblo de la alianza. Entonces vamos a leer 5:12. Ay, Dios mío, yo me emociono hablando y el tiempo se va. Entonces, dice 5:12 y siguientes. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Pablo aquí tiene en mente el relato de Génesis, con el Génesis 3, ¿listo? Ciertamente hubo pecado en el mundo antes de la llegada de la ley, es decir, antes de la ley de Moisés ya había pecado. Magno, claro, los judíos no creen en Jesús como Mesías, claro está. Los judíos no aceptan a Jesús como Mesías, ¿cierto? Pero hubo muchos judíos que creyeron en Jesús, fueron los primeros seguidores de Jesús, ¿vale? Es a eso que me refiero. Los primeros seguidores de Jesús fueron judíos. Jesús era judío, ¿cierto? Porque Jesús nació al interior del pueblo judío. Con el tiempo y con la separación que se da de la comunidad creyente en Jesús de la comunidad judía, pues los cristianos vamos tomando una fisonomía muchísimo más particular y una identidad más clara porque afirmamos que Jesús es el Mesías, ¿cierto? Y afirmamos que en Jesús se cumplen las promesas del Padre y afirmamos que con Jesús se lee distinto, ¿cierto? Jesús, digamos que es una nueva, con Jesús interpretamos de manera especial las promesas del Antiguo Testamento y vemos la historia también de una manera nueva, porque en Jesús se cumple la promesa, en Jesús está la plenitud de Dios. Entonces, evidentemente, los judíos no aceptan actualmente a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Y en la época de Jesús, pues también hubo muchos judíos que no le creyeron, pero los primeros discípulos de Jesús fueron judíos, porque eran de la gente de su mismo pueblo. ¿Bien? Es a eso que me refiero. No sé si quedó claro, Magno, ¿vale? Bien. Entonces Pablo va a seguir diciendo, en la actualidad, no, Magno, en la actualidad no. A ver, hay una rama que se llaman los judíos mesiánicos, ¿sí? Que son judíos que creen en, ¿cierto? Como mesías, pero siguen viviendo muchas de las costumbres de la judía, digamos que celebran por Hanukkah u otro tipo de celebraciones, ¿cierto? Y manejan mucho del vocablo judío, del vocablo hebreo, ¿cierto? Entonces, Jenny Rocío, vale, Jenny Rocío se está escribiendo, muy bien. Entonces, pero estos son judíos mesiánicos y son unos judíos bastante diferentes a los judíos ortodoxos, ¿vale? Entonces, la ortodoxia judía y el judío pues no acepta que Jesús es el Mesías. Muchos judíos dicen, Jesús fue un judío liberal, un judío que planteó una nueva forma de vivir y de entender la Torá, sí, pero no lo ven como Mesías. Ya te digo, hay un caso muy especial que es que si ellos siguen esperando al Mesías, bueno, depende también de la facción. Hay unos judíos, ¿cómo decirlo? Unos grupos, ¿cierto?, de creyentes judíos que esperan un Mesías como tal, o sea, una persona que va a venir de carne y hueso, ¿cierto? Y que va a restituir
el reino de Israel. Digamos que los ultra ortodoxos puede que estén en esa línea. Hay otras perspectivas judías que dicen el Mesías no es una persona, sino que es un estado espiritual, es un estado de madurez humana. O sea, los tiempos mesiánicos es un estado de madurez interior en la cual el hombre va a ser realmente fiel a Dios. Entonces, para algunos, el Mesías ya no va a ser una persona concreta, sino un estado espiritual. Otros, hay una tercera vía que dicen, el Mesías no va a ser una persona, pero el tiempo mesiánico va a llegar cuando se construya el tercer templo. Hay algunos que aguardan esa esperanza, que se construya el tercer templo y esos serán los tiempos mesiánicos. Entonces, como ves, Magno, hay diferentes expectativas aún en el pueblo actual, ¿no? Pero todos ellos coinciden en que Jesús, pues para ellos no es el Mesías, ¿no? Para estos que les estoy hablando. Ya les digo, caso aparte son los judíos mesiánicos, caso aparte, que ellos creen que Jesús es el Mesías, pero siguen conservando algunas tradiciones judías. Carlos me dice, yo creo en Jesús, me gusta aprender para así grabar en mi corazón y en mi mente su palabra. Muy bien, Carlos, esa es la mejor actitud. Entonces, para culminar esta parte y no dejarlos iniciados con aquello del reino de la muerte y el reino de la gracia, en la epístola a los romanos, en el capítulo 5, 12, 21, Pablo nos va a decir, mire, por un solo hombre entró el pecado, pero también por un solo hombre va a entrar la gracia al mundo, la plenitud de la gracia. Ese primer hombre por el que entra el pecado, Pablo lo va a llamar el Adán, ¿cierto? Que en el Adán estamos representados todo el género humano, ¿cierto? El Adán representa al ser humano en general. Entonces, si por causa de la belleza humana entró el pecado en la historia, por un solo hombre obediente, la justicia de Dios entrará y redimirá. ¿Y quién es este hombre? Jesús, que es hombre y que es hijo de Dios. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por pecado? ¿O cómo podemos definir el pecado? En griego, pecado se dice hamartía y se entiende como aquella fuerza, el pecado, se entiende como aquella fuerza que ocasiona la separación entre el hombre y Dios e impide que el ser humano sea verdaderamente su imagen y semejanza. Ese es el pecado. El pecado es todo aquello que nos separa, ¿cierto? De Dios, que nos daña nuestra imagen y semejanza con Dios. En ese sentido, la ley por sí misma no podía alejar al hombre del pecado. La ley simplemente nos decía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero no impedía, ¿cierto?, la herida del pecado en nosotros. Eso no lo hacía la ley. En eso se entiende, ¿cierto?, que el pecado, ¿cierto?, ha herido al hombre en algo más allá que hacer cosas malas o más allá de lo moral y lo pragmático. A veces nosotros hablamos del pecado es hacer cosas malas, decir mentiras, pegarle a alguien. Claro, esas son cosas negativas y son expresiones del pecado. Pero entonces el hombre está herido por algo más profundo. El hombre se encuentra herido por una tendencia que lo lleva a separarse de Dios. Y entonces a mí la ley lo único que me hacía era decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero no me sanaba la herida. Con Jesús yo sano la herida y adicionalmente sé qué cosas están mal. ¿Ven? Y más allá de qué cosas, hago de mi corazón un lugar que no se deja llevar por esa tendencia del pecado, sino que se deja llevar por la gracia. Hamartía traduce literalmente fallar, no dar en el blanco. Nosotros pecamos cuando no le atinamos a algo en la vida, cuando cometemos una especie de error, cuando nos salimos del camino. Entonces, la herida nuestra o la herida que el pecado ha dejado en la vida del ser humano no consiste en hacer actos malos, sino en estar propenso, ojo a esto, a consentir una opción de vida totalmente contraria al plan de Dios para nuestra vida. Ahí comienza a echar raíz el pecado, ¿cierto? Entonces, el pecado no consiste o va más allá de hacer actos malos. El pecado realmente es consentir, o sea, decidir estar de acuerdo con una opción de vida totalmente contraria al plan de Dios para mi vida.
¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? La felicidad, la verdad, la transparencia, el buen trato a los demás, la honestidad. Cuando yo me separo conscientemente de ello, jamartía, no doy en el blanco, me salgo del camino, estoy en pecado. Repito, la ley simplemente me decía en dónde estaba yo actuando mal, pero no me permitía retomar el camino. Entonces el pecado por eso conduce a la muerte. Y la muerte entendida en dos términos, la idolatría y la injusticia. ¿Por qué la muerte la entendemos como idolatría? O el pecado conduce a la muerte y lo entendemos por idolatría. Porque cuando yo rechazo el gobierno de Dios sobre mi vida, yo busco otros señores. Entonces, si yo no me dejo gobernar por Dios, ¿cierto? Entonces yo digo, a mí que me gobierne el señor dinero. Otros dirán, a mí que me gobierne el señor placer. Otros dirán, a mí que me gobierne el señor poder. Entonces yo ahí estoy cayendo en idolatría porque le estoy dando la categoría de Dios a lo que no es Dios. Y estoy considerando que una cosa reducida en el mundo, ¿cierto? Algo pequeño, algo efímero, se ha concebido como Dios. Ay, yo caigo en idolatría. Y entonces, adicionalmente a eso, rechazo mi dependencia a Dios. Cuando yo digo, yo me dejo gobernar por otras cosas, yo no le cedo el gobierno de mi vida a Dios, entonces yo estoy diciendo que yo no dependo de Dios, que yo me basto a mí mismo. Y entonces cuando yo digo que yo me basto a mí mismo o a mí misma, yo quedo confinada en mis propios límites. Y nos hemos dado cuenta que somos seres limitados, que no todo lo podemos hacer, que no podemos amar a la perfección, que no podemos perdonar a la perfección. Y si tras del hecho, sabiendo de esa debilidad, comenzamos a creernos nosotros mismos dioses, o que el dinero es Dios, o que el poder es Dios, o que la lujuria y el placer es Dios, pues quedamos fritos, ¿cierto? Cuando caemos en idolatría, es decir, rechazamos el gobierno de Dios y llamamos a Dios a otras cosas, caemos en injusticia. ¿Por qué? Porque al sentir yo mi propio límite, puedo ser tan feliz como quisiera, ¿cierto? No puedo tener tanto poder como yo quisiera o no puedo tener tanta riqueza como yo quisiera, yo comienzo a maltratar al otro porque me siento frustrado y quiero maltratar al otro para poder satisfacer ese deseo que tengo yo de ser más grande, de ser más famoso, de ser más que el otro. Y en ese sentido, yo engendro injusticia, maltrato a los demás y viene incluso la muerte física del otro, porque quiero o pienso que silenciando al otro, eliminando al otro, yo voy a estar bien. Entonces, fíjense cómo esa cadena de pecado nos conduce a la muerte y nos lleva a ser idólatras y nos lleva a ser injustos. ¿Mm? Fuerte esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es el caso contrario? Si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, ¿cierto? Entonces creemos en que el pecado ya no nos gobierna, en que el pecado no es la fuente de nuestra vida, porque ¿quién es nuestro dueño? Cristo. Y si estamos vivos para Cristo, estamos muertos para el pecado, dirá Pablo. Y si estamos muertos al pecado, ya no existimos para Él. O sea, nosotros ya no debemos estar al servicio del pecado, al servicio de la idolatría, de la injusticia. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es el camino que nos ofrece Jesús? Gracia en griego se dice charis, y charis se traduce por favor, por benevolencia, y es una especie de acercamiento entre una persona fuerte a una más débil. Y el fuerte se acerca porque el débil está necesitado, y el fuerte lo hace por decisión propia. Todo eso implica charis, gracia, todo eso implica. Y es como si un grande se inclinara, se doblara ante un pequeño para ayudarlo, sin que éste, miren esto, sin que éste lo merezca. Y es una acción y es una decisión libre del grande en favor del pequeño. Cuando decimos que somos agraciados en Dios, en Cristo, es que Dios, el grande, se agachó a nosotros para hacernos un bien, para hacernos un favor, sin entrar a mirar si lo merecíamos o no, porque fue decisión de Dios levantarnos, salvarnos. Y de aquí conectemos con Génesis 15, lo que hizo Dios en el pacto con Abraham. ¿Ven? Aquí la revelación nos refuerza ello. La misericordia de Dios es esa acción gratuita de amor de Dios por cada uno de nosotros. Así que la gracia engendra vida, así como
el pecado engendraba la muerte, la gracia engendra la vida. Entonces, la vida la entendemos como obediencia y como justicia. Acuérdense, el pecado era muerte y era idolatría y era injusticia. Caso contrario, la vida es obediencia y es justicia. Así que la obediencia, ¿cómo se entiende? Como el reconocimiento de la propia fragilidad. Cuando yo sé hasta dónde van mis límites, soy capaz de depender de Dios. Y cuando dependo de Dios, soy capaz de escuchar, obedecer, porque sé que Dios me va a decir, cuidado con esto porque tú sabes que en tal cosa estás débil. Ampárate en mí para que esto no te gane y tengas fuerza para responder. Si tú sabes que eres propenso a tomar mucho licor, pues ya sabes que no tienes que pasar ni de riesgos cerca a la licorera. Si sabes que ya con 2 o 3 vinitos ya estás fuera de ti mismo o de ti misma, pues no recibe ni siquiera el primero. O aprende a ser fuerte y solo recibe uno y ya no más. Porque cuando yo reconozco mi propia fragilidad, soy humilde y aprendo a depender de Dios y por eso le obedezco. Y cuando hay justicia, o sea, el ser obediente me ayuda a ser justo, porque le doy a los demás lo que necesitan. Si la injusticia es quitarle al otro para yo sentirme más, la justicia es dar al otro lo que él necesita para potenciar la vida del otro. Y en esa medida, crecer juntos. Fíjense qué interesante esto. Entonces, por eso, en Romanos 8, 14, 17, Pablo va a decir, y nosotros al fin, ¿bajo qué reino queremos vivir? ¿El de la muerte, el del pecado o el de la gracia? Si queremos vivir en el de la gracia, tenemos que vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y miren lo que va a decir Pablo en Romanos 8, 14, 17. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de hijos un espíritu, de esclavos para recaer en el temor. El Espíritu de Dios no nos esclaviza en el pecado, al contrario, ¿no? Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El espíritu mismo, miren eso tan hermoso, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Dejar el reino del pecado para vivir en el reino de la gracia implica asumir la exigencia de la cruz de Cristo. Implica batallar con aquellas cosas que nos sacan del camino para, agarrándonos de la fuerza de Jesús, entrar por la ruta de la vida, ¿cierto? Cuando lo hacemos, hermanos, miren, y es que esto ya es una realidad en nosotros, tenemos que aprender a ser conscientes. Con la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu de Dios se derramó en nuestros corazones y es un espíritu de libertad y nos hace exclamar Abba, Padre. Abba es papito o pa, ¿cierto? Abba, Padre. Y el Espíritu de Dios se une, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Nuestro espíritu ahora mismo, queridos hermanos, es una fusión entre el Espíritu de Dios y el nuestro. Están unidos de tal modo que el Espíritu de Dios, miren esto, nos ayuda para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios que se ha fusionado con nuestro espíritu nos ayuda a decir que somos imagen y semejanza de Dios. Nos ayuda a cumplir la alianza, nos ayuda a rechazar el pecado y vivir en la gracia. Por eso, hermanos, vivir en el Espíritu no es simplemente decir, Espíritu Santo, ilumíname. Es decir, Espíritu Santo, exprésate. Espíritu Santo, en mis pensamientos, en mis decisiones, en mis emociones, en todo lo que soy, porque el Espíritu Santo está ya fusionado en mí para expresar que somos uno solo y somos hijos de Dios. Miren qué belleza. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Es decir, recibimos a Dios y recibimos a Cristo. Y por eso Pablo más adelante va a decir que somos uno con Cristo en Dios. Esto es algo bellísimo, hermanos, y por eso la tarea que nos queda a nosotros es esto que dice Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
Y por eso el Espíritu Santo moldea afectos, mente, cuerpo, acciones. Yo no puedo usar mi cuerpo de cualquier manera porque yo sé que el Espíritu Santo me habita. Yo no puedo amar de cualquier manera porque sé que el Espíritu Santo me habita. Yo no puedo tener cualquier tipo de pensamientos porque el Espíritu Santo me habita. Y yo no puedo actuar de cualquier manera porque el Espíritu Santo me habita. Y esto, hermanos, no es ser puritanos. Es decir, que vemos en todo pecado y vemos al diablo en todas partes. No, 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 no se trata de eso. Se trata de aprender a vivir nuestra humanidad de manera sana, armónica y equilibrada, bajo el criterio del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es qué? Amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ha sido derramado. ¿Qué es el Espíritu Santo? El amor de Dios dentro de nosotros. Y con esto, hermanos, terminamos Carta a los Romanos y terminamos esta primera aproximación a el Corpus Paulino. ¿Cómo se sienten ustedes? Muy bien, profesora. Bueno, Antonio, me alegra que se sientan bien, emocionados y por lo menos provocados de seguir leyendo la palabra y de seguirse instruyendo y formando. Entonces, queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención, por su paciencia, por regalarme estos 15 minuticos de más. Gracias. Por ahora no vamos a seguir con los cursos de Biblia, pero con tiempo, quedaron antojados muy bien, Walter, pero les estaremos avisando con tiempo si en diciembre hacemos algunas jornaditas especiales para vivir con mayor sentido el tiempo de Adviento y prepararnos para la Navidad. ¿Les parece? Sí, señora. Vale, listo, Germán. Entonces, quedamos unidísimos en el amor de Cristo. Aquellos que quieran y necesiten recibir certificado, por favor, escriben al correo que les voy a dejar en los comentarios ahí en Facebook y ya ahorita se los dejo en el chat. info.minutosdeamor@gmail.com. Ustedes a ese correo me escriben nombre, número de contacto, bueno, ya tenemos el correo electrónico, el lugar desde donde tomaron el curso, ¿cierto? Y con ello tenemos ya nuestra base de datos para poderles enviar a ustedes su certificado y saber que ustedes pues siguen haciendo parte de la Escuela Bíblica Minutos de Amor, y cuando hayan nuevas jornadas formativas, pues ustedes serán obviamente los primeros en enterarse de los cursos y también los primeros en difundirlo, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por su asiduidad, por su fidelidad, gracias. Y Dios mediante nos seguiremos viendo en las mañanas para las oraciones diarias, eso sí lo seguimos haciendo. Por mañana nos vemos a las 8:30, ¿bien? Pero el resto de días nos vemos a las 9 de la mañana para hacer nuestra oración. Entonces, Dios le pague, profesora, el Señor la bendiga y le dé mucha sabiduría. Amén, muchísimas gracias Antonio, y también a ustedes, que el Señor les permita seguir creciendo en sabiduría, en santidad, y que en sus comunidades puedan seguir esta cosecha y esta siembra tan hermosa. Que el Señor los guarde y los bendiga. Abrazos para todos y nos seguimos viendo, ¿cierto? En los caminos del Señor siempre nos seguimos viendo. Abrazos para todos. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Amén, Guillermo, muchísimas gracias.